Buenas tardes y bienvenidos a Encrucijada Pagana. Hoy empieza nuestra aventura pagana en este cruce de caminos. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia seré el encargado de guiaros por estos senderos. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy en Encrucijada Pagana hablaremos del ciclo anual de celebraciones paganas y especialmente de la que tenemos más cerca y hay que empezar a preparar, Samhain, festejado por muchos paganos como el Año Nuevo Pagano. Las imágenes que tenemos de esta fecha oscilan desde la tristeza del Día de Todos los Santos cristiano a las festividades aparentemente desacralizadas del Halloween estadounidense. Pero, ¿cuál es el origen de esta festividad? ¿Existe alguna conexión entre esos dos extremos? ¿Hay celebraciones autóctonas de esta fecha en la península ibérica? Además de todo esto, Encrucijada Pagana os ofrecerá una leyenda celta, información cultural de próximos eventos relacionados con el paganismo, alguna que otra imprescindible intervención de Eris y la presencia de Belinda Jiménez, fundadora de Trovada Pagana, y Javier Gama, quienes nos ayudarán a reflexionar sobre la protagonista de estas fechas tan señaladas, la muerte. Buenas tardes, Belinda. Buenas tardes, Javi. Saludad. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, así que, querido público, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en su peculiar cruce de caminos. Y una vez más, empieza la aventura. There's no way to return, no things to do. Be a friend, as I say, to everyone. Let the house love me, please clear my Hoy en Encrucijada Pagana hablaremos de una de las celebraciones más importantes del paganismo actual, la víspera de noviembre, Samhain, Halloween, Día de Muertos, una noche que celebrada desde hace siglos por diferentes ramas del paganismo y la brujería, y que, a menudo, muchos consideran el inicio del año en el calendario pagano actual. Baelia, ¿puedes empezar por explicar a qué calendario pagano hacemos referencia? Una de las características del paganismo actual es el reconocimiento de un ciclo anual que señala 8 celebraciones principales. Estas son los solsticios de verano e invierno, los equinoccios de primavera y de otoño, y 4 celebraciones intermedias procedentes del calendario celta de Coligny, del que hablamos la semana pasada: Samhain, Imbolc, Beltane y Lughnasadh. Estas 8 festividades dividen el año en 8 periodos más o menos iguales y guardan relación con el calendario agrícola-ganadero, así como con los mitos y conceptos relacionados con él, ya sean antiguos o modernos. Algunas de estas celebraciones además han pervivido en muchas zonas, modificados o adaptados tras los procesos de cristianización. Por ejemplo, las celebraciones de la Navidad, la Pascua, las fiestas de mayo, las verbenas de San Juan, el Día de los Fieles Difuntos o el Día de Muertos. ¿Y cómo se determinan las fechas del ciclo anual? ¿Estas celebraciones las comparten todas las tradiciones paganas? Las fechas estipuladas por el calendario del ciclo anual son solo una indicación aproximada. Tengamos en cuenta que en la naturaleza todo transita siguiendo ritmos propios y variables. Sin embargo, los momentos señalados por el calendario del ciclo anual son remarcados continuamente a lo largo de los siglos por diferentes culturas paganas y, como comentábamos, persisten después en el ámbito cristiano. No todas las tradiciones paganas, antiguas o modernas, dan la misma importancia, el mismo nombre o incluso el mismo significado a todas las celebraciones. Tampoco existe una coincidencia exacta en las fechas, que generalmente vienen determinadas por la realidad agraria de cada zona o, en la actualidad, por la tradición que cada uno siga, y presentan muchas variantes locales. Pero mirando desde la perspectiva moderna, podemos identificar algunos patrones que se repiten por toda la área europea y establecer equivalencias, por lo que el ciclo anual se ha convertido en un esquema de referencia, especialmente por parte de los practicantes de la Wicca. Y dentro de ese ciclo anual, ¿por qué se considera la víspera de noviembre como el inicio del año? En el ámbito celta, el año se divide en 2 periodos principales, invierno y verano. Samhain se identificaba con el comienzo del invierno y el primer día de un nuevo año, aunque en los 90 esta teoría ha sido discutida. Después del Samhain vendría la festividad del Imbolc, a principios de febrero, bajo la advocación de la diosa Brigitte. El 1 de febrero fue cristianizado como la Candelaria y marca la mitad del invierno. Aproximadamente 3 meses después del Imbolc, la víspera de mayo, se celebra Beltane, como inicio del verano, y otros 3 meses después la celebración de Lughnasadh señala la mitad del verano. Samhain era una celebración comunitaria de asistencia obligatoria, en la que no solo se trataban asuntos religiosos, sino también políticos y económicos. En ese momento del año se produce también el encuentro de 2 mundos, el de los vivos y el de los muertos, aunque podríamos hablar del encuentro entre lo visible y lo invisible, o del momento en que lo invisible puede hacerse manifiesto y la humanidad, normalmente ciega a su presencia, puede interactuar con ello.
Para simbolizar el fin del ciclo se apagaban todos los fuegos, que eran renovados a partir de una llama encendida por los druidas. ¿Y en qué momento se cristianizó esta celebración? La Roma pagana observaba el fin de año en el mes de febrero, con una fiesta llamada la Feralia, destinada a dar descanso y paz a los difuntos. Y en esta fiesta se rezaba y se hacían sacrificios por ellos. Hacia el año 610, el Papa Bonifacio IV consagró el Panteón romano, donde antes se honraba a dioses paganos, como templo de la Virgen y de todos los mártires. De este modo, la fiesta de todos los santos se instauró para conmemorar a los santos anónimos. Poco más de un siglo después, Gregorio III la transfirió al 1 de noviembre, para atraer al pueblo a su celebración. Y a finales del siglo IX, Gregorio IV la incorporó al santoral cristiano. Aunque la Iglesia permitía el culto a los mártires y a sus sepulcros, el culto a los difuntos aún se combatía, hasta que a finales del siglo X, el 2 de noviembre, se incorporó como Día de los Fieles Difuntos, conocido popularmente como Día de los Muertos. ¿Y qué pervivencias quedaron del Samhain céltico? La creencia popular sostiene que las almas de los muertos circulan libremente durante esta noche, tanto las almas de los antepasados como de los muertos peligrosos. Por esto se realizan ofrendas de comida, especialmente dulces, y se encienden luces para señalar a los familiares el camino a casa, pero también se realizan ofrendas para apaciguar a los muertos peligrosos y rituales para proteger las casas de su influjo. Hay mucha imaginería asociada al Halloween estadounidense, como las linternas de calabaza, que en origen se hacían de nabo, que guarda un fondo pagano. Aquí en la península se comprobó que la tradición de las linternas de calabaza esculpidas era común hasta hace unas 3 décadas en toda Galicia, e incluso en algunas zonas de Cáceres, Zamora y León. ¿Hay alguna otra celebración propia de la época aquí en la península? En toda la península está extendida la ofrenda de castañas durante esta época. Se realizan reuniones en las que los vivos comparten este fruto entre ellos, pero también la ofrendan a los muertos. La ingesta de castañas y bellotas en otoño era un recurso que permitía pasar mejor la época fría, o incluso sobrevivirla, por lo que la comunidad se reunía para recolectarlas y consumirlas. Al mismo tiempo, la castaña es un fruto relacionado desde la antigüedad con la muerte, pues en muchas culturas eran parte de las ofrendas que se dejaban a los muertos para saciar su hambre. En Galicia todavía se celebra el magosto, en el que es tradicional que los niños se tiñan la cara de negro los unos a los otros con el tizne de la cáscara de la castaña quemada. Y hay que recordar que cubrirse de cenizas no deja de ser un símbolo de luto. Concluida la celebración, es deber y obligación dejar algunas de las castañas asadas esparcidas por el suelo, con la finalidad de que acudan los espíritus de los fallecidos para calentarse y participar del evento. Hasta el siglo XVII existió la creencia de que por cada castaña que se comía el Día de Todos los Santos y el día siguiente, el Día de los Fieles Difuntos, un alma era liberada del purgatorio. En Cataluña, la cena tiene un sentido de comunión con las almas de los difuntos, y era habitual rezar el rosario por los parientes fallecidos mientras se tostaban las castañas. En Extremadura se realiza una merienda en el campo, los días 1 o 2 de noviembre. En muchos pueblos, los muchachos salen a pedir frutos y dulces de temporada de casa en casa, cantando una cancioncilla, que es una imagen que normalmente asociaríamos al Halloween, ¿no? Uh-huh. También en muchos lugares las campanas de las iglesias tocaban a un muerto, desde las 12 del Día de Todos los Santos hasta las 12 del Día de Difuntos, con el fin de guiar a las almas a las almas de los muertos. El inicio de la época más oscura del año se asocia también con las visiones terroríficas de la procesión de muertos del purgatorio, la Santa Compaña, que a su vez deriva del mito de la cacería salvaje, del ejército espectral liderado por Wotan o Odín, o por Diana en algunas ocasiones, que fue el origen también de numerosas leyendas locales de aparecidos y de la imagen del vuelo de las brujas al sábado. Pero de esto hablaremos en otro programa porque tiene miga, es larguito de tratar. Vale, pues muchas gracias por todo, Baelia, y esperamos que estas notas hayan servido a nuestra audiencia para irse preparando en esta celebración de Samhain, una fecha tan señalada por todos los paganos. En la mitología celta, muchos acontecimientos importantes están relacionados con Samhain. Hemos escogido una versión de la aventura de Nera, traducida por el Entir en el blog outono.net. La leyenda nos sitúa en una noche de Samhain, cuando el rey Ailil y toda su corte celebraban una fiesta en el palacio de Rat Cruacán, en la capital de sus dominios. Ailil,
Quiso poner a prueba el valor de los suyos y ofreció como premio su espada, un arma muy valiosa con la empuñadura de oro. Al guerrero que fuese capaz de colgar una cinta del mimbre del tobillo de uno de los cuerpos de los dos cautivos a los que habían ejecutado el día anterior y cuyos cadáveres aún pendulaban en sus horcas. El siniestro reto del monarca y la noche terrorífica elegida para lanzarlo hicieron mella en el corazón de los hombres del reino. Sabían que en la víspera de Samhain los espíritus de los muertos estaban al acecho, y aterrados por la sola idea de toparse con ellos, ningún guerrero se ofreció para tal empresa. Solo Nera, el más valiente, consiguió reunir el coraje suficiente y dar un paso al frente. Habiéndose vestido su armadura, Nera acudió al lugar donde pendían los cuerpos de los ahorcados. En el momento en que Nera colocaba la cinta de mimbre en el tobillo de uno de los muertos, vio que éste se movía. Con una voz siniestra y desgarrada, el cadáver elogió el valor del guerrero y, sumido en la desesperación, le pidió agua para poder apagar la sed que le había quitado la vida y que le abrasaba la garganta más allá de la muerte. Apiadado del sufrimiento que padecía el ahorcado, Nera cargó con él a sus espaldas y fueron a buscar agua a la casa más cercana. El guerrero, al acercarse a ese hogar, se lo encontró rodeado por un lago de fuego. «No hay bebida para nosotros en esa casa», dijo el cautivo con su voz de ultratumba. «Vayamos a la casa que se divisa más allá». Obedeciendo al muerto, Nera se aproximó a la otra vivienda y se la encontró rodeada de un estanque de agua. Incapaz de salvar el obstáculo y siguiendo una nueva recomendación del difunto, Nera cargó con él hasta una tercera casa en la que no encontraron nada extraño. Pálidos ante la espantosa compañía que depositaba el guerrero en el suelo de su hogar, la familia que vivía entre aquellas paredes dio de beber a Nera y al ahorcado. Habiendo bebido este 3 tazas del líquido elemento, escupió la última sobre las cabezas de los hogareños, provocándoles la muerte. Sintiendo repulsión por haber hecho un favor a aquel cruel y desalmado muerto, Nera lo devolvió a la horca en la que se le había encontrado y tomó el camino de vuelta a Rat Cruachan, donde le estaría esperando su recompensa. Cuando por fin llegó a la corte de Ailil, Nera encontró el palacio en llamas y a sus ocupantes decapitados. Ante la evidencia de que un ejército enemigo había atacado el reino, buscó pistas de lo ocurrido y descubrió que los invasores eran las huestes del Sidhe, el mítico reino de las hadas de Irlanda. Siguió su rastro hasta la cueva de Cruachan, donde, según las leyendas, están las puertas que conducen al mundo de los muertos. Allí Nera se encontró al rey de los Sidhe con sus mesnadas, y junto a ellos las cabezas cortadas de las gentes de Rat Cruachan, clavadas en estacas. Descubriendo los guerreros del Sidhe que había un mortal entre ellos, debido al mayor peso de sus pisadas, el rey de aquellos le ofreció respetar su vida y concederle un hogar y una esposa a cambio solo de que Nera proporcionase al Sidhe un suministro diario de leña. Habiendo muerto los suyos y viéndose solo y desamparado, Nera aceptó el trato y vivió un tiempo de forma plácida y pacífica. No había pasado un año de los terribles sucesos del Samhain que he referido cuando la esposa de Nera, movida por el amor a él, le confesó que Cruachan estaba intacta, que el guerrero había sido engañado y solo había presenciado una visión de lo que ocurriría en la siguiente noche del Samhain si Nera no alertaba a su rey y a su gente, pues el rey del Sidhe se proponía arrasar de verdad el reino. Nera decidió entonces regresar al reino de los vivos, donde fue recibido con honores por Ailil, que le otorgó el premio prometido, su propia espada guarnecida en oro. El guerrero relató a los suyos lo ocurrido desde la fatídica noche del Samhain. Decididos a no dejarse vencer, los guerreros enviaron a sus mujeres e hijos al lugar seguro, fuera del Cruachan, y se apresuraron a armarse. Reunidas las huestes de Connacht y las de sus vecinos de Ulster, libraron una batalla en el Sidhe, donde se llevaron 3 preciados tesoros de este reino: la corona de Brion, el manto de Logeir en Armagh y la camisa de Lungan en Kildare, con los que regresaron victoriosos. La suerte de Nera fue muy distinta a la de sus viejos compañeros de armas. Regresó al Sidhe para encontrarse con su esposa, y allí permanecerá, según la leyenda, hasta el día del fin del mundo.
Y pasamos a daros unas breves informaciones culturales sobre distintas actividades paganas que se realizan por la zona de Barcelona y alrededores. El viernes 1 de noviembre, el Templo de la Diosa realiza un ritual público de Samhain. El evento es gratuito, pero hay que avisar antes. El fin de semana del 1 al 2 de noviembre, la 14ª Fira de Bruixas de Sant Feliu Sasserra se realiza con recreaciones y habrá jornada de puertas abiertas en el Centro de Interpretación de la Brujería. El domingo 3 de noviembre, Pagan Federation International realiza un encuentro en Barcelona, en el que, aprovechando que la fecha marca el cierre y el inicio del ciclo anual, habrá consulta de oráculos. Los días 9 y 10 de noviembre, Nueva Orden Druida Sendero Verde organiza un taller de druidismo en las Eras de Guardiolans. El programa puede verse en su evento de Facebook. Los interesados podéis contactar con el grupo en el mail nuajl@hotmail.com. Los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre, la Orden Druida Fintán celebra en Girona la Trinoxti Samoni, el Samhain original. 3 noches y días de celebración ritual del inicio de año en el calendario celta. Si estáis interesados en compartir con ellos este encuentro, el más importante de su tradición, podéis escribirles a odf@ordendruidafintan.com. Tened en cuenta que las plazas disponibles son limitadas. El programa del evento se puede consultar en el blog www.ordendruidafintan.wordpress.com. Los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre, PFI España y Gotland Formset celebran en Barcelona un taller de introducción al SEI. Para más información, visitad el Facebook de PFI España o escribid a cataluña@paganfederation.org. Y si organizáis o conocéis algún evento o propuesta de actividad relacionada con el paganismo y temas afines, os invitamos a que la incluyáis en nuestra agenda escribiendo a encrucijadapagana@gmail.com o bien a través de nuestra página de Facebook. Y ahora os dejamos con un pequeño descanso musical y volvemos con la entrevista a Belinda y nuestra tertulia pagana y nuestra primera, vamos a llamarlo, conversación a 4 en Radio Sardañola. Hasta pronto.
hands that pulse on darkness of darkness, moving toward the pagan sun, standing on the bridge that crosses the river that goes out to the sea. The wind is full of 1,000 voices that pass by the bridge I made. I can see the lights in the distance, traveling in the dark cloak of night. Candles and lanterns are dancing, dancing, the walls are on so slight. I can see the lights in the distance, traveling in the dark cloak of night. Candles and lanterns are dancing, dancing, the walls are on so Hoy en Encrucijada Pagana tenemos con nosotros a Belinda Jiménez, fundadora del grupo Trobada Pagana, de Sabadell. Y además tenemos la suerte de contar con su presencia en el estudio. Buenas tardes, Belinda. Buenas tardes, Buenas María. tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Bien lista para la entrevista? Sí, adelante. Me alegro, hombre. Bueno, Belinda, sabemos que eres una persona muy activa en el mundo del paganismo, sabemos que eres una persona que ha llevado iniciativas de una manera solitaria, que eso es un acto muy loable. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poquito de ti, ¿vale? De Así acuerdo. que, venga, actualmente te identificas con alguna tradición dentro del paganismo y ¿cómo empezaste? ¿Cuál ha sido tu trayectoria, tu camino? Sí, yo me identifico con la Wicca. Ujú. Pero claro, esto no siempre ha sido así, ¿no? Yo desde siempre, desde pequeña, siempre he tenido un fuerte sentimiento religioso. Cuando era pequeñita, mi abuela me llevaba a misa todos los domingos. Ujú. Y yo buscaba a Dios. O sea, en aquella época de mi vida yo quería sentir a Dios, quería sentir aquellas palabras, pero no lo lograba nunca. Iba a la iglesia y yo no encontraba a Dios, no lo sentía. Y recuerdo que esa búsqueda me acompañó toda mi infancia y toda mi adolescencia, con diversas crisis de fe a lo largo de los años, pero yo tenía como esa inquietud en ese sentido espiritual, ¿no? Y al cabo de los años, fuera de todo templo, lejos de toda compañía, un día dije, he encontrado a Dios. Y no fue de otra manera que simplemente contemplando unas montañas que se pintaron de rojo en un atardecer. Nada más, es algo así de simple, pero en aquel momento yo sentí esa conexión con el todo. Ujú. Y la frase fue, he encontrado a Dios. Muy bonito, por cierto. Lo que yo no sabía, que a quien había encontrado era a la diosa. Porque, claro, yo en aquel momento, nunca me había planteado que la feminidad pudiese ser una fuerza creativa más allá de nuestro cuerpo insignificante. No sabía nada del paganismo, nada de las divinidades femeninas. Era jovencita, ¿no? Pero bueno, sí que tenía la sensación aquella de haber conectado con algo. Ujú. Ahí vi que no era ni en la iglesia, ni con las personas en las que había buscado, a lo mejor orientación, nada de eso. Fue un día en soledad, ¿no? Fue así. Bueno, a partir de ese momento, de jovencita, de adolescente, hacía mis propios rituales en mi habitación, a oscuras, con agua, con velas flotantes, con pétalos, con ingredientes, pero sin tener ni idea. Y al cabo de muchos años, ya de adulta, fue cuando me topé con la palabra Wicca. Y me dije, ostras, pero si eso es lo que yo llevo haciendo mucho tiempo. Ujú. Sin pautas, ¿no? Sin conocimiento, pero era muy afín lo que yo leí sobre la Wicca con lo que yo, bueno, medio hacía, ¿no? A mi manera.
Entonces, en ese momento decidí darle nombre a mi forma de vivir mi espiritualidad y me identifiqué con la Wicca ecléctica. ¿Por qué? Pues porque al empiezas de una manera autodidacta y vas tomando ideas de aquí y de allá, trabajando con dioses de diferentes panteones, descubriendo símbolos diferentes de diferentes corrientes paganas, y no te queda más remedio que proclamarte ecléctica. Sí. Sí, eso pasa. Falta de información, ¿no? Yo no tenía acceso a información de todas las ramas que existen de la Wicca. Y bueno, pues no me podía decantar por ninguna en particular, ¿no? Así que sí, hoy en día soy wicana ecléctica o soy pagana, no sé, siento la diosa, la conexión con la diosa y practico. Simplemente ese es mi camino. ¿Y cómo surgió la idea de crear un grupo de reunión pagano? Pues bueno, yo me sentía muy sola en este ámbito de mi vida. Si la Wicca se había convertido ya en parte de mis hábitos, esto era algo que en mi vida cotidiana no podía compartir con nadie, lo hacía en solitario, no conocía absolutamente a nadie. Todos los contactos que yo podía hacer en aquel momento eran a través de Internet, pero aquello era muy lejano, muy distante, estaba lleno de fantasmas, de gente con nombres rimbombantes, ¿no? Claro, no era real, sí, eran personas detrás de una pantalla, pero en tu vida cotidiana esto no tenías con quién hablarlo, ¿no? No, claro. Claro, yo creo que esto le ha pasado a casi todos, ¿no? Sí, La experiencia común. ¿Verdad? Y bueno, entonces, pues llegó un momento que pensé, bueno, pues voy a hacer algo, voy a hacer un llamamiento, porque yo quiero conocer gente en persona, pero no para practicar, no, es para hablar, para tener una conversación tomando un café de, pues mira cómo lo hago yo, cómo lo haces tú, y aprender los unos de los otros. Y así fue, hice un llamamiento por Internet, y la primera vez reuní a unas cuantas personas, eso fue en junio de 2011, y a partir de ahí hemos ido haciendo encuentros. Qué guay. Muy bien. ¿Y cómo funciona las trovadas? Pues, bueno, son trovadas mensuales. Normalmente son en un lugar público, porque, o sea, yo no quiero hacer un grupo, un coven, no quiero hacer un grupo religioso, sino simplemente un encuentro de personas que tengamos afinidad en este pensamiento, ni siquiera somos de las mismas corrientes paganas, pero confluimos, ¿no? Entonces, convoco por Internet, digo tal día, bueno, es una vez al mes, es libre de venir todo el mundo y nos solemos encontrar en un lugar público. Cafetería, un bar, o a veces hacemos excursiones, pero esencialmente es quedar para tomar algo, para hablar sobre un tema concreto ese día, ese mes, y bueno, pues hablamos, pero de ahí van surgiendo luego otros temas y te conoces y es muy divertido. Muy bien. ¿Y cuántas reuniones se han celebrado ya con Trobada Pagana? Pues ya llevamos 23 en 2 años y pico. Hemos ido haciendo una cada mes, menos en los meses de verano que hemos descansado. Y la última fue el domingo pasado, la número 23. Un buen día, la verdad, las cosas como son. Un buen día. Gracias. Y bueno, ¿y qué tipos de actividades realizáis, aparte de tomar algo y demás? Pues bueno, aparte de elegir un tema en concreto sobre el que debatir o sobre el que llevar información, a veces hacemos visitas culturales. Pueden ser a la naturaleza, porque el paganismo y la naturaleza están ligados, ¿no? Y a veces son visitas culturales, a lugares que tienen algún significado espiritual, aunque no sea propiamente del paganismo. Recuerdo que una vez fuimos de excursión al monasterio budista del Garraf. Claro, esto no es pagano, pero es muy interesante y es muy afín, la filosofía budista, muy afín con nuestro pensamiento. Entonces fue muy bonito. Y hacemos cosas así, vamos alternando. ¿Y pueden asistir también personas que no se consideren paganas, pero que puedan tener interés por el tema? Sí, por supuesto. Tanto que no se consideren y tengan interés, como que simplemente tengan curiosidad, siempre que se venga con respeto, ¿no? Como es una cosa libre, pública, pues puede venir todo el mundo que quiera compartir ese ratito con nosotros. Y entonces, pues, no hay una... ¿Cómo se dice? O sea, no hay un compromiso de que tengan que seguir viniendo. ¿Te gusta? Pues vuelves el mes que viene o no, o solo vuelves al encuentro en el que se va a tratar ese tema que te gusta y cosas así. Entonces todo el mundo puede venir. Muy bien. Vale. Y con estas 23 trovas que tienes de experiencia a las espaldas, ¿crees o te aparece en algún momento que hay alguna leyenda negra acerca del paganismo o la brujería que afecte negativamente al colectivo pagano a la hora de realizar sus reuniones o celebraciones? Mira, respecto a eso, en teoría, te tendría que decir que sí que existe como esa resistencia, ¿no?, a esta cosa extraña. Lo que pasa es que yo personalmente no me lo he encontrado. ¿Pero por qué? Porque Trobada Pagana yo creo que no llama la atención. Nos reunimos unos cuantos a tomar algo o nos vamos de excursión a la montaña o así. No llama la atención, creo. Si hiciéramos rituales, o sea, si hiciésemos alguna práctica, yo no lo sé,
no lo he vivido, pero yo no sé si, pues eso, ¿no? Si la gente lo vería raro, si no nos dejarían los espacios para practicar eso. No, yo no me lo he encontrado, pero me da la sensación de que sí que hay ese rechazo. Un poco de miedo, ¿no? Quizás. Sí, miedo a lo desconocido, claro. Ujú. Bueno, y hablando del miedo, ahora te vamos a meter nosotros el miedo en el cuerpo, porque retomamos el tema del programa de hoy. Que, bueno, vemos que en la web de Trobada Pagana, en el blog que tienes, vemos que se han realizado varios encuentros en Sowen, ¿no? Para hablar del tema y demás. Ujú. Bueno, ahora vamos a una pregunta personal directamente sobre esta fiesta. ¿Qué significa esta fiesta para ti? Bueno, mira, principalmente me gustaría hacer hincapié en el término, ¿vale? Es un término irlandés, ¿no? Que se pronuncia Sowen. Algo así, es muy difícil. porque Algo así. Se escribe... Tiene una pronunciación aproximada. Sí, no, por supuesto. Y se escribe totalmente diferente, ¿no? Información cultural. Según la Real Academia Española se puede pronunciar Samain. Ah. Vale, muy Sí. bien, por ahí va la cosa. Yo iba a decir que descubrí hace unos años que en Galicia, antes lo has comentado tú, Baelia, que en Galicia existe la tradición de celebrar de manera pagana, no cristiana, esta fiesta, ¿no? Tallando frutos, metiendo velas Sí. dentro, las castañas, etcétera. Pues resulta que en Galicia se llama Samaín, pero que se llama así y ajeno a la cristianización. O sea, Samaín con acento en la I, sin H por medio, ¿vale? Entonces yo pienso que si el gallego, que es una lengua romance, como el castellano y el catalán, tienen ya la palabra adaptada tradicionalmente y desde hace siglos como Samaín, creo que sería lingüísticamente correcto usarla en castellano y en catalán. Sí, tiene mucho Y yo, sentido. claro, yo en el momento en que la descubrí, dije, bueno, pues yo me la quedo, yo la voy a usar siempre. Sí, Y entonces- esto tengo que mirarlo, porque no sé si es... La persona que estuve mirando esto de las calabazas es una investigación creo, del año 2000, por ahí. Luego lo miro y ponemos el dato. Entonces no sé si el Samaín se recuperó a partir de... porque hizo, digamos, un revival, ¿no? Sí, una sí. recuperación. Sí, sí. No sé si fue a partir de entonces o si realmente el término es más antiguo, pero esto lo miramos. Vale, yo tengo entendido que el término es antiguo, pero que es ahora que se está recuperando. Eso, tiene que ser algo así. Incluso en los colegios hacen actividades los niños y le llaman Samaín, pero para recuperar eso antiguo que ya existía, ¿no? Curioso. Entonces, para mí me hizo gracia y dije, bueno, pues en vez de coger una palabra tan difícil de pronunciar para mí, pues yo me quedo con Samaín. Y bueno, me preguntabais qué significa para mí el Samaín. Bien, pues, a ver, el paganismo, como habéis comentado antes, ¿no? Tiene 8 celebraciones principales en el año. En cada una de ellas, el paganismo te invita a reflexionar sobre una cosa muy importante de la vida del individuo, ¿no? La fertilidad, el amor, yo qué sé, la cosecha, ¿no? Cada una es una cosa. Y aquí es la muerte. Samaín es la muerte. O sea, ni es bueno obsesionarse con la muerte, ¿no? O sea, pensar durante toda tu vida o durante todo el año en mis muertos, las personas que he perdido o mi propia muerte, tal, eso no es bueno todo el año. Pero tampoco es bueno crear de ello un tabú y no pensarlo nunca. O sea, entonces, Samaín, ¿qué hace? Llega Samaín y te invita, vale, hoy toca reflexionar sobre la muerte. Y sí, ciertamente los seres humanos necesitamos una pauta para no olvidarnos las cosas. La religión te la da. El paganismo te la da de esta manera. El cristianismo, pues como máscara encima del paganismo, también te la da, ¿no? O sea, el cristianismo te hace reflexionar sobre el nacimiento, sobre la muerte también en las diferentes festividades. Y Samaín para mí es ese momento del año que además coincide con el ciclo de la tierra, la oscuridad real, ¿no? Natural y tal. Y coincide en ese momento del año en el que nos invita a reflexionar sobre eso. Eso que decimos, ¿no? De que el velo entre la vida y la muerte es más fino y los espíritus están... Sí, pero toca hacerlo ahí y no durante todo el año. Ni hay que sembrar el pánico, ni hay que hacer un tabú de la muerte, porque de la muerte no se habla, la gente se niega. A los niños no se les habla de la muerte. Es un tabú y eso a mí no me gusta. Muy bien. Y con Trobada Pagana, ¿cómo habéis celebrado o conmemorado esta fecha? ¿Os habéis reunido en alguna ocasión? No, porque en Trobada Pagana, a ver, no hacemos rituales, ¿no? Entonces lo que sí que hemos hecho, que si ha coincidido cerca de Samaín, pues a lo mejor hemos hecho lo de las calabazas, ¿sí? Y entonces, bueno, sí que se han hecho cosas, pero no como celebración, no como ritual, sino más como una preparación para que luego cada uno, si tuviese que hacer una celebración privada, pudiese aprovecharlo, ¿no? Sí que es cierto que yo he hecho muy buenos amigos dentro de Trobada Pagana y de ahí han surgido rituales privados de Samaín y yo cada año me reúno con mis amigos a los que conocí en Trobada Pagana y esa noche, bueno, pues hacemos el ritual de Samaín con toda la simbología, el oráculo para cada uno de los meses del año que tiene que empezar y después de flipar un poco con las predicciones, que nos quedamos todos un poco así,
pues nos damos la gran comilona y esa es la noche de Samaín para mí. Sin comida no hay paganismo. Exacto. Queda evidente. Y bueno, por último, Belinda, si tuvieses que dar un consejo a los paganos, a todos los paganos, ¿qué consejo nos transmitirías? Pues yo diría que no perdamos de vista el objetivo de la práctica religiosa, de la práctica espiritual, que no es otro que el de alcanzar la conexión con la diosa y con el todo, para evolucionar interiormente. Porque si esto no ha de llevarnos a ser mejores personas, entonces apaga y vámonos. Y bueno, esto es un consejo, no es una doctrina, no es una norma, es mi consejo. Si no nos tiene que servir para algo bueno, muchas gracias. Pues nada. Gracias a vosotros. Creemos que es un buen consejo. Pues muchas gracias por responder a estas preguntas, Belinda. Y ahora volveremos a hablar con la protagonista indiscutible de la fecha que se acerca, la muerte. Para ello tendremos a Javier Gama y a Belinda para empezar esta tertulia que sin duda alguna va a ser una experiencia interesante en la Encrucijada Pagana, puesto que es nuestra primera conversación a 4 sobre un mismo tema. Y bueno, aprovechamos para dar a nuestros oyentes el blog de Trobada Pagana, por si alguien quiere saber más de sus actividades o está interesado, que es encuentro-pagano.blogspot.com. Y empezamos nuestra sección de opinión pues con nuestra compañera Baelia, que nos va a leer una interesante reflexión que escribió hace un tiempo sobre estas fechas y que luego vamos a enlazar con una pequeña tertulia sobre a ver qué opinan nuestros invitados sobre el tema de la muerte. Baelia. Gracias. Algunas personas o comunidades prefieren eludir el tema de la muerte, hacer como si no existiera. Otros sobredimensionan la muerte, unida a toda una serie de connotaciones negativas, tejiendo un manto oscuro capaz de eclipsar al sol más radiante. Por eso, algo que me parece hermoso es cuando la muerte se presenta en las conversaciones con amigos o familiares, donde se habla de la muerte y de aquellos que ya partieron, aunque no tengamos la certeza de hacia dónde. Los recordamos de una manera sencilla, y el recuerdo nos demuestra que una parte de esas personas permanece con nosotros, respira con nosotros y vive en nosotros. La muerte nos enfrenta al mismo tiempo con la conciencia del fin y la conciencia de continuidad. Sabemos que la muerte es una constante en nosotros mismos, que de un modo imperceptible nuestras propias células mueren, sin que esto suponga nuestra muerte. Pero a nosotros, humanos, la muerte parece hablarnos de aquellas cosas que no van a regresar, o al menos no vamos a volver a experimentar del mismo modo o bajo la misma forma. Por eso no solo creemos que mueren las personas y el resto de animales o seres vivos. A nuestros ojos muere todo aquello a lo que en algún momento hemos concedido la idea de un nacimiento, de una vida. Mueren las relaciones, mueren las épocas, mueren las tradiciones, etc. Muere todo aquello a lo que podemos conceder un fin. Aunque al mismo tiempo aquello que creemos muerto esté dispuesto a regresar precisamente bajo otra forma, y si es que llegamos a darnos cuenta, nos toque reencontrarnos con la idea de continuidad. Aunque sea por un instante, su presencia nos golpea, sacudiendo nuestro esquema de lo cotidiano, obligándonos a admitir que hay más espacio que aquel en el que nos podemos llegar a encerrar en busca de una seguridad ficticia. Entonces podemos pensar en lo que deberíamos haber dicho, o en lo que deberíamos haber hecho, en las oportunidades que dejamos escapar, en las cosas que dejamos de vivir por mantenernos en ese encierro voluntario, creyendo poder burlar el filo de la guadaña. Cuando la muerte roza nuestra intimidad, su cercanía puede transformar el mundo. Y muchas cosas que hasta ese momento parecían urgentes e importantes tienen que callar y pasar a un segundo plano. La muerte nos recuerda que nuestro tiempo en esta tierra, en esta vida, no es infinito, que no hay nada fuera de nosotros a lo que podamos aferrarnos con tanta fuerza que ella sea incapaz de llevárselo, en ese instante preciso cuya fecha ignoramos. Y parece hacer un guiño cómplice al remarcar ese fuera de nosotros, porque sabe, y nosotros deberíamos saber, que hay un espacio en nuestra conciencia que le está vetado por completo, ese lugar en el que los recuerdos habitan, respirando con nosotros y con nosotros construyendo nuestro día a día. No dudo que las festividades para los muertos son, en realidad, una necesidad más propia de los vivos. La muerte sucede,
No importa cómo queramos adornarla o pretendamos ocultarla, está ahí. Tiene un mensaje para nosotros, aunque tal vez no sea el que queramos oír. Y sin embargo, cuando vencemos las barreras impuestas por el temor, lo que tiene que decirnos no es tan horrible. Lo que tiene que decirnos es algo bastante valioso, de hecho, para incorporar a nuestra experiencia cotidiana y mejorar nuestras vidas. ¿Qué pasaría si no tuviéramos que esperar esa sacudida para pensar en las oportunidades que no deberíamos dejar escapar, para decir lo que debemos decir, para vivir lo que queremos vivir, para permitirnos que el tiempo se ralentice y las cosas empiecen a acostumbrarse a ocupar el lugar que realmente les corresponde en la lista de prioridades, porque la vida está primero? Actuar sin temor de que las cosas que quisiéramos conservar se pierdan, porque de todos modos se perderán tarde o temprano, y entonces no tendremos ni aquello a lo que pretendíamos aferrarnos, ni la experiencia que dejamos escapar por culpa de ese temor. La muerte puede enseñarnos a vivir sin ese miedo, sin aceptar toda la serie de condicionamientos y estupideces que se pretende volcar sobre nosotros, toda esa carga que vamos acumulando y transportando, por más que nos pese, sin saber dónde va ni para qué. En lugar de esto, podemos preferir que sea un poco de muerte lo que nos acompañe en este viaje que es la vida. Una pequeña muerte que se encargue de tirar por la ventana, sin asomo de culpa, el equipaje de sobra, para poder llevar con nosotros el que realmente nos sirve. Que una pequeña muerte habite en nosotros, para recordarnos que en cualquier momento podemos empezar de nuevo. Que una pequeña muerte asome a nuestros ojos cuando algún idiota quiere imponernos algo que no nos interesa, y con suerte se asuste y se vaya bien lejos. Una pequeña muerte que nos recuerde que la frontera entre lo que fue y lo que es puede ser tan fina que tengamos que combatir muchas veces a los mismos monstruos, bajo distintas formas. Pero también reencontrar el amor, una y otra vez, a través de esos lazos que ni ella misma puede cortar por completo. Muchas gracias, Baelia. Y bueno, pues después de esta intensa e interesante reflexión, yo quiero hacer una pregunta a nuestros dos aquí presentes colaboradores. Empezaremos contigo, Javier, que eres el que no ha hablado. Javi, la muerte, un tema que el paganismo parece tratar con mucha naturalidad, pero que bueno, hay mucho que debatir sobre ello. ¿Tú qué piensas de la muerte como pagano, Javi? Yo creo que todos morimos y renacemos cada año, mejorándonos nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que es bueno hablar de ello y reflexionar sobre lo que tenemos que mejorar y dejar atrás para poder ser mejor personas o poder avanzar, que a fin de cuentas es lo que intenta el paganismo, ¿no? Hacer de todos mejor personas, tomar conciencia de quiénes somos y qué hacemos. Uh-huh. Y creo que estas fechas son las propicias para ello. Uh-huh. ¿Y tú, Belinda, qué piensas sobre la muerte? Bueno, como ser humano, no como pagana, ¿no? La muerte siempre la tengo muy presente. A ver, la muerte para los que nos quedamos aquí son las experiencias que hemos tenido con la muerte. Y para mí han sido muy hermosas. Mis abuelos están muertos, los 4. Uh-huh. Y yo la muerte que recuerdo como más mágica de los 4 fue mi abuela Marcelina, con la que prácticamente me he criado. A ver, para alguien muy importante, para la persona que se va a morir, yo creo que el universo le manda señales, le manda mensajes. O el alma de la persona que se va a morir es la que le manda mensajes, eso es un misterio, ¿no? Pero yo el día que mi abuelita se iba a morir, lo supe. O sea, en el último momento que la miré a los ojos, en teoría tenía que verla un rato después, pero aquella mirada se me quedó grabada para siempre y cuando me fui supe, es la última vez que he visto a mi abuela. Pero eso solo le pasa, creo, ¿no?, a las personas que son muy cercanas a la persona que se va a morir. Recibe señales, y luego atascabos, ¿no? Cuando ya ha sucedido la muerte, atascabos. Entonces hay dos maneras de tomárselo, ¿no? El tremendismo, qué pena más grande, el duelo, el dolor, sí, lo pasamos igual. Pero la otra manera, que es como yo me la tomé, pero de forma natural, ¿no?, aunque también sufrí, fue como algo hermoso. O sea, me había regalado aquella última mirada y yo supe que se iba a morir mi abuela. Uh-huh. Y era una mirada de amor, pero ahí no se dijo nada, no, en realidad no se sabía. Es después cuando atascabas. Entonces las experiencias que tenemos con la muerte son muy dolorosas, cuanto más querido es el ser que se va, ¿no? Claro que sí que son dolorosas. Uh-huh. Pero de ahí podemos sacar cosas tan bonitas que nos dicen que hay algo más. No podemos afirmar, ¿vale? Claro que el paganismo y todas las religiones tienen su teoría, sus tierras del eterno verano. Pero a nivel humano, a nivel personal, sí que hay algo que nos manda un mensaje y nos dice sí que hay algo más. Porque si no, no habría pasado eso que me pasó el día que murió mi abuela, etcétera. Y creo que casi todo el mundo podría recordar anécdotas así con seres queridos. Es muy bonito lo que dices, porque da una luz de esperanza, es un pequeño rayo a esa gente que la idea de la muerte le oscurece los pensamientos realmente, porque no deja de ser el mayor de los temores del ser humano. Sí, es verdad. Los humanos tememos a 3 cosas: lo desconocido,
lo irreparable, lo inevitable. Y la muerte precisamente tiene esos 3 ingredientes, ¿no? No sabemos realmente nunca ni cuándo nos va a llegar, ni qué va a pasar, si nos va a doler, pero sabemos que es inevitable y que es irreparable. Y bueno, yo respecto a la muerte tengo una reflexión, ¿no? Aparte que creo que hemos maquillado con demasiada muerte al paganismo, en el sentido de que el humano siempre ha temido la muerte. Y ahora y es bueno que el paganismo acepte la muerte, pero tampoco es, cogiendo aquí términos de mi compañera Baelia, poner el filtro Instagram de la muerte. Hay que poner el filtro Instagram de la muerte a todo y decir que como somos tan paganos y tan chulos y tan chiripitifláuticos, pues que aceptamos la muerte de una manera tan abierta. Realmente la muerte es el principio y el fin de todo en esta vida. No sabemos realmente si hay algo más. Hay muchos filósofos paganos que han pensado la muerte y han dicho que puede haber, ¿no? Los hay que han dicho cosas tan bonitas como ha dicho nuestra compañera Belinda, ¿no? Que hay algo más, que realmente hay un rayo de esperanza. Pero realmente nos queda siempre el misterio. Y quizá lo bonito es eso, que sea un misterio. Es quizá una reflexión que yo lanzo al aire, ¿no? Que quizá lo bonito de la muerte es que sea un misterio, que no sepamos qué puede haber. Pero bueno, como decía Sócrates, si la muerte es, como dicen algunos, otra vida y te vas a encontrar allí con gente y puedes hablar hasta con gente famosa, debe ser la leche, ¿no? Pero que si, como dicen otros, también lo decía Sócrates esto, que quizá la muerte es solo dormir, pues oye, pues vamos a dormirnos un rato, ¿no? Que también se estará muy bien. ¿Llegó a alguna conclusión? ¿Sócrates se decidió por algo? Sí, que él decía la reencarnación, yo me reencarno. Bueno, yo vuelvo. Exactamente, yo vuelvo, aquí se está muy bien. Pero bueno, ahora que aprovechamos el tema de la muerte, yo quiero preguntaros personalmente, esto es una pregunta personal dedicada a nuestros oyentes, ¿cómo la vivís? Es decir, ¿y cómo la celebráis? Ahora que se acerca esta fecha, ¿cómo celebráis la muerte? ¿Qué reflexiones hacéis? ¿Qué meditaciones? ¿Qué ejercicios? ¿O cómo la enfocáis para integrarla en vuestro ciclo? Yo respecto a la muerte no suelo hacer nada especial para recordar a mis familiares que se han ido, ¿no? Seres queridos, porque ya los tengo presentes, tampoco los tengo presentes en mi día a día. Uh-huh. Porque considero que, bueno, que yo estoy aquí, que tengo que vivir, ¿no? Sí que es cierto que en algunos momentos te llegan recuerdos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cada vez que hago chocolate de la taza, me acuerdo de mi abuelo, porque justamente él era el que me lo hacía. Entonces, es un recuerdo que me viene, es un recuerdo bonito que tengo de él. Entonces, no lo celebro de forma especial, simplemente ya los tengo en cuenta de forma diaria. Celebro otras cosas, no celebro la muerte. Uh-huh. Bueno, yo celebrar así anualmente las pérdidas no, pasa que bueno, Samaín te invita a reflexionar sobre ello, entonces en el ritual de Samaín sí que dedico un pensamiento y una velita a cada uno de mis difuntos, pienso en ellos en silencio, los invoco pero muy poquito, vamos a decir, o sea, pienso en ellos pero tampoco, ¿me entendéis? No los atraigo. No haces nigromancia. No, deben descansar, como ha dicho Javi, es que les manda un saludo, ¿no? Sí. Sí, tienen que descansar y nosotros tenemos que vivir, ¿no? Uh-huh. Y bueno. ¿Tú, Laura? ¿Algo que añadir? Yo quiero preguntarle a Javi qué celebra, o sea, en torno a, aparte del culto a los ancestros, a los muertos, que ya ha comentado que pues, los recuerdas y tal, a diario, que aprovechando este momento del ciclo anual... Yo en anual... Samaín lo que celebro es una renovación. O sea, desecho lo que no quiero y empiezo un nuevo ciclo, ¿no? Realmente es un nuevo año pagano. Igual que los católicos en Navidad tienen sus famosos deseos de amor, salud, trabajo, dinero, pues nosotros los tenemos en Samaín. Yo creo que... Ahí tienes propósitos de Samaín que al tercer mes no se cumple ya ninguno. No, pero sí que es cierto, claro, sí que es cierto que es cuando te planteas, ¿no?, que no has hecho en este año y que puedes mejorar en el siguiente. Y eso es lo que intento hacer año tras año, que realmente es complicado y siempre es lo que decimos, el propósito acaba quedando a medio camino, pero bueno, tú lo intentas. Claro, bueno, qué mejor que esta fecha, ¿no? Para matarlo y claro, que se vaya a la muerte, las cosas que realmente no queremos y bueno, y ahí plantar en la oscuridad esa esperanza de algo, de un cambio, ¿no? Eso está muy bien. Realmente yo creo que son las fechas para sumergirnos en lo más oscuro de nosotros mismos, ¿no? Y ver un poquito qué cosas flotando hay en esas cloacas y, sí, y qué realmente merece la pena rescatar y qué merece la pena hundir en el pozo de nuestras miserias. Tienes razón, pero ha quedado muy gráfico. Sí. Estoy de acuerdo, pero ha sido una imagen muy gráfica. Sí, bueno, es lo que tiene ser pagano. Los paganos somos gráficos. Y bueno, al margen de esto, pues nada, si alguien quiere añadir algo más sobre el tema de la muerte, alguna reflexión más en voz alta... ¿No? ¿Nadie quiere añadir nada más? Bueno, yo por último quiero despedirme diciéndonos a nuestro público que no temáis a la muerte,
porque aunque la muerte sea quizá nuestro fin, no sabemos si realmente hay algo más, no sabemos realmente, como paganos incluso, muchos filósofos paganos no afirmaban ni creían nada realmente después de la muerte. Pero lo importante no es la muerte, lo importante es la vida, porque al fin y al cabo la muerte nos dice que esto se acaba, y como esto se acaba, hagamos de esto una fiesta, que no pare y que sigamos viviéndola todos. Vale. Y aquí termina por hoy nuestra peculiar aventura en esta encrucijada pagana. Esperamos que nuestro primer acercamiento a Samhain haya sido de vuestro agrado y os hayáis quedado con ganas de más, porque la semana que viene volveremos con un especial de mitos, cuentos y leyendas para narrar en la noche en la que se levanta el velo entre los mundos. Y desde el equipo de Encrucijada Pagana, hoy agradecemos la presencia de Belinda. Muchas gracias, Belinda. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Javi, por haber estado con nosotros. Gracias. Y bueno, también muchas gracias a la labor técnica de Xavi Casas. Pues, allí, hola técnico, te queremos técnico. Muchas gracias por cedernos este espacio. Y bueno, agradecemos una vez más la colaboración de la música de Trobar de Morte, allí presentes en nuestros corazones. Tenemos una estampida de Trobar de Morte en la cartera todos. Y bueno, y les felicitamos porque este mes se cumplen 10 años de su trayectoria. Felicidades, Trobar de Morte. Felicidades a todos aquellos de Trobar que escuchan este programa. Y a los que no también. Y a los que no también. Y a los que no, que lo escuchen, por Dios. Que está muy bien esto. Por último, queremos agradecer a todos nuestros oyentes su presencia al otro lado de los altavoces, ya sea en directo o a través de internet, y todos los comentarios, sugerencias y observaciones que nos hacéis llegar a través de nuestra página en Facebook y el correo electrónico encrucijadapagana@gmail.com. No olvidéis de decirnos cosas, por Dios. Que estas son las que nos hacen saber si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Que hacemos cosas mal, pero decírnoslo, que está bien eso también. Así que ya acabamos hoy. Muchas gracias por todo, Belinda. Gracias. Muchas gracias por todo, Javi. Gracias. Muchas gracias a ti, Baelia, también. Gracias a ti. Y bueno, y que muchas gracias a todos los que nos han escuchado, los que nos van a escuchar por internet. Y esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Radio Sardañola o Sardañola Radio, que si no, Xavi me mata. Así que Sardañola Radio. os esperamos en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto.